El general en retiro Javier Rey fue el responsable de operativos tan grandes como Jaque, el bombardeo a Raúl Reyes, al Mono Jojoy y la ubicación de Alfonso Cano, entre otros. Era como una leyenda en todas las Fuerzas Armadas. Y nunca se han sabido las verdaderas razones de su retiro hasta hoy. Empecemos. Cuando habla un exmilitar, casi siempre saca una ampolla en el país. A veces porque respiran por la herida, otras porque salen resentidos y otras porque mientras tienen el uniforme puesto no pueden opinar. Hace 5 meses el general Javier Rey dejó las botas y el camuflado como jefe del Comando Operativo Conjunto de las Fuerzas Militares, el hombre encargado de diseñar las grandes operaciones, y no había querido contar las razones de su retiro. Aunque parece un secreto a voces, hay diferencias grandes en las filas del ejército por los diálogos de paz en La Habana, y al gobierno nacional le ha tocado, en algunos momentos, apaciguar los ánimos. Esta semana que avanza un nuevo ciclo de las negociaciones, es interesante oír la voz del que siempre fue una piedra en el zapato. El general en retiro Javier Rey le contó a la nena Arrázola sus diferencias con el gobierno y, claro, le contó otras cosas más. También se hablan cosas desde Venezuela, porque hay gente nuestra del gobierno que va a Venezuela y habla con Timochenko y habla con otros. Cuando usted dice que gente del gobierno va a hablar con Timochenko en Venezuela, ¿es quién? Hay personas que están yendo allá, que están en documentos que están clasificados en este momento, que están bajo Sergio Jaramillo, que van a hablar allá, y otras personas que el gobierno ha mandado a hablar con esta gente. Del gobierno colombiano. Del gobierno colombiano. Civiles que va a reunirse con Timochenko en Venezuela. Y exactamente, y con otros cabecillas, y eso es lo que no quieren sacar, y esos documentos no salieron nunca a la luz pública. Este hombre es quizás el oficial más felicitado. No en vano, cuando fue comandante de la aviación de ejército, estuvo al frente de Jaque, la operación militar más audaz que se haya realizado. Fue también uno de los responsables de dar con el paradero de Raúl Reyes y de diseñar la estrategia para el ataque final. Los aviones bajo su mando y sus tropas en tierra dieron la ubicación exacta de la guarida donde se escondía el Mono Jojoy. Y por si fuera poco, uno de sus hombres es quien detecta a Alfonso Cano, que permanecía escondido en una casa cerca a Suárez, en Cauca. Se llama Javier Rey y fue, hasta hace 5 meses, el jefe del Comando Conjunto de Operaciones, una especie de cuartel general desde donde se definen las más sofisticadas acciones militares y de inteligencia contra las amenazas del Estado. Hizo parte, además, de ese selecto grupo de oficiales que gozaban de la confianza de los ministros de Defensa y de los presidentes. Rey tenía fama de ser minucioso, pero también de decir lo que pensaba en esos cerrados círculos castrenses. Por eso tal vez fue que su retiro generó tanto revuelo. Y hasta hoy solo se sabía que su salida había obedecido a que el cuestionado coronel Robinson González del Río lo mencionó en una conversación sobre supuestos actos de corrupción en el manejo de insumos para el ejército. Vestido de civil, con corbata y con saco, y sin las botas puestas, el general Rey por primera vez destapa sus cartas ante una cámara de televisión. O sea, los documentos que nosotros tenemos son documentos no de La Habana, sino de los cabecillas de la FARC. Con una voz sosegada dice que tiene mucho para contar, al tiempo que advierte que aún no es el momento, porque las consecuencias para la misma seguridad nacional serían catastróficas. Pero sí da puntadas, y de qué tamaño, sobre todo cuando revela que hay una agenda de negociaciones paralela con las FARC, una en La Habana y otra en Caracas. Hay personas de la oficina del comisionado de paz, hay personas del mismo gobierno, ¿sí?, que van allá, en los cuales, por eso te digo que eso es importante que salgan en esos documentos. Timochenko está en Venezuela. Él está en Venezuela. Él manifiesta siempre en sus comunicados que es desde las montañas de Colombia, pero no, está en Venezuela, y lo saben. Eso está totalmente comprobado. Comprobado, totalmente. Cerca de Caracas, por ejemplo, sé que hay unas haciendas o unas fincas donde está Timochenko y donde se resguarda Timochenko. Rey se muerde la lengua para no decir más. Es que a su juicio, esta información clasificada que lleva el sello de reservada fue detectada por la inteligencia militar y puesta sobre el escritorio del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Y es que según dice el general retirado hace 4 meses, que este cúmulo de datos que iban y venían sobre los diálogos entre el gobierno y las FARC llevaron a su salida abrupta de las fuerzas militares. Mi retiro es honor y dignidad, por honor y por dignidad. Honor porque cómo van a atentar contra uno diciendo que uno es corrupto, eso, o sea, haciéndolo montaje. No es para menos. Desde el mismo inicio de los acercamientos para poner fin al conflicto, las fuerzas militares han estado en el ojo del huracán, en el centro mismo de la polémica. En las toldas militares y de policía, es más que sabido que algunos miran de reojo el avance de las negociaciones y las tensiones de puertas para adentro escasamente se han revelado a la opinión pública.
Pero es un secreto a voces que la sola mención de los diálogos ha amenazado inclusive con partir en dos a las Fuerzas Armadas. Y que la FARC no busca la paz, busca ni quiere el poder, busca es implantar un gobierno diferente, como ellos lo han manifestado.